Ya estamos, ya estamos con nuestra siguiente invitada. Se trata de la ministra de la Mujer, la politóloga Ariana Tanca, a quien le damos el cordial buenos días y de entrada rápidamente, en conocimiento de sus ocupaciones, le preguntamos cómo ve hasta el momento el tema de la consulta popular. ¿Gana el sí o gana el no? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en este espacio. Yo creo que la mayoría de los ecuatorianos están a favor de combatir la delincuencia, de combatir la corrupción, del endurecimiento de las penas, de tener definitivamente un país más seguro, con más empleo, de paz y de prosperidad. Así que confiemos que el cariño que recibimos en territorio y el sentimiento nacional de recuperar este país, pues así se manifiesta en las urnas este domingo. Licenciada Tanca, pero hay un tema que a mí particularmente me preocupa. El tema de la extradición significa para los narcotraficantes un susto tremendo. No es lo mismo estar en el Ecuador, en la cárcel 4, en las cárceles tomadas por la delincuencia, que estar en una cárcel norteamericana, donde no solamente que las penas son más duras, sino que son implacables en el control. Y ellos, ya se ha visto en otras oportunidades, han metido no solamente dinero, sino que han metido la mano. ¿Hay control en esto de que no metan dinero, de que no metan la mano, de que en el Consejo Nacional Electoral las cosas sean transparentes? Bueno, definitivamente esta consulta popular está orientada a fortalecer los mecanismos y las preguntas en toda su totalidad, ¿no? Es un complemento a lo que se viene haciendo, a las reformas planteadas, a la inversión que se está haciendo en la fuerza pública, a la depuración que se está haciendo en diferentes niveles del Estado, justamente eh, sacando esos malos elementos que se han prestado como funcionales al narcotráfico. Y eso es un proceso que tiene que continuar, eso es un proceso que tiene que consolidarse en el largo plazo y justamente el domingo tenemos esa oportunidad de que los mecanismos que se están proponiendo sean medidas sostenibles a largo plazo para justamente que se asiente o preservar lo que el gobierno nacional ha estado haciendo durante casi 6 meses, ¿no? Consolidar ese trabajo donde los ecuatorianos nos sentimos más seguros, donde hay más oportunidades de empleo, donde definitivamente se ha recuperado la paz y tranquilidad. Eso no quiere decir que no existan desafíos y eso no quiere decir que la tarea está completa, pero justamente la consulta popular es seguir en esa lucha y un poco proteger lo que en este momento se ha ganado con el nuevo Ecuador, ese nuevo Ecuador que es de paz, de tranquilidad y de prosperidad. Romina, perdón, Arianna, pero hay una situación que a mí particularmente me preocupa, ¿no? Y es lo que yo le preguntaba. ¿Se están tomando las medidas para que el narcotráfico no tenga una influencia mayor en las decisiones que vaya a tomar el pueblo el próximo domingo? Definitivamente. Y recordemos que eso no solo es, digamos, uno tiene que actuar en base a sus competencias. Y los llamados a que eso no pase son cada una de las instituciones que usted acaba de mencionar. Y hemos visto ya desde la Fiscalía, hemos visto ya cómo se está depurando incluso desde la Asamblea, hemos visto cómo se está logrando. Entonces, nuevamente, se tiene que actuar en función de las competencias y creo que en este momento todas las autoridades estatales, sean del gobierno o sean el resto de poderes del Estado, están en esta lucha firme en contra el narcotráfico. Definitivamente todos quienes somos ecuatorianos en nuestras trincheras, tenemos que sumarnos a esta lucha y tenemos que hacerle frente al narcotráfico. Es muy importante que todos estemos en esa página y que tengamos la valentía de no ser funcionales al narcotráfico y finalmente al crimen organizado que está pues azotando a nuestro país. Nuestra compañera Romina Ceballos, a quien le damos el cordial buenos días, continúa con el diálogo. Romina, adelante. Ministra, hay varias preguntas que definitivamente no han quedado muy claras, como por ejemplo la de el trabajo por horas, y a mí en particular me llama la atención la primera pregunta que justamente habla sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿No será tal vez esta primera pregunta un poco recordando el pasado, ¿no? Viendo el pasado un poco autoritaria, que da paso al autoritarismo, a que el gobierno pueda disponer de las Fuerzas Armadas? Creo que no se ha podido explicar bien ciertas preguntas y la gente no tiene un conocimiento realmente de por qué va a ir a votar.
Bueno, esa pregunta es fundamental y es un poco lo que hemos estado viviendo durante estos, digamos, de enero a abril, en vigencia el decreto 110 y 111. Pero es importante recordar que las acciones de las Fuerzas Armadas, en complementariedad con la Policía Nacional, en estos meses ha sido en irrestricto cumplimiento al derecho internacional humanitario y al sistema internacional de los derechos humanos. Y eso es lo más importante. Yo creo que al narcotráfico hay que combatirlo con la ley en la mano. Y eso es lo que se está planteando en esta pregunta, que los militares trabajen de la mano con la Policía Nacional, teniendo muy claras sus competencias, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades y sobre todo, y lo más importante justamente para evitar lo que tú mencionas, es que se siga haciendo el trabajo como se está haciendo ahora, en completo respeto al derecho internacional humanitario, al sistema internacional de los derechos humanos, y esa es la línea en la que se tiene que seguir. Es posible hacerle frente al narcotráfico y al crimen organizado con la ley en la mano, sin vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos, sin violaciones a los derechos humanos y sobre todo sin caer en el autoritarismo. Yo estoy de acuerdo con esa preocupación y es importante que sepamos que se va a seguir trabajando como se lo ha venido haciendo ahora, en absoluto cumplimiento a los derechos constitucionales y sobre todo con lo más importante, la protección de los ciudadanos, la protección de las niñas, de las mujeres, porque para que ustedes sepan, el eslabón más frágil durante todo este conflicto del crimen organizado, del narcotráfico, las más afectadas son las mujeres y las niñas. Sin duda. Hay una vulnerabilidad enorme de ser mujer y estar en medio de este conflicto. En la frontera, la situación de las mujeres y las niñas es verdaderamente preocupante. Estamos teniendo casos de trata, casos de abusos sexuales, porque las mujeres y las niñas son utilizadas como botines de guerra en este tipo de contextos. Entonces, cuando vayamos a votar, vayamos con eso en la mente, de que no solo estamos votando por un país más seguro, más próspero, pero también estamos votando por dejarle un mundo mejor, más seguro y más digno a las niñas y las mujeres que son las más afectadas en este conflicto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Las 9, perdón que le interrumpa, Romina, las 9:53, 4 minutos ya, 9:54 minutos. Estamos con la ministra Ariana Tanca aquí en los estudios de Atalaya. Y sí quisiera también aclarar un poco la pregunta del trabajo por horas, que también me llama un poco la atención porque no está muy claro cuál va a ser la base del salario por hora. Lo más importante a tener en cuenta en esta pregunta es que se va a formalizar algo que ya existe en Ecuador. Yo creo que aquí todos conocemos los casos de personas que trabajan con horas nuevamente. Hay muchas mujeres, muchas estudiantes que tienen que optar al trabajo con horas porque recordemos que aquí no podemos dar el lujo de solamente estudiar, ¿no? Muchos jóvenes estudian y trabajan para poder ayudar a sus familias, para poder mantenerse ellos mismos, ¿no? Entonces el trabajo por horas es algo que ya existe y que no solo existe en Ecuador, pero existe en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde ante la existencia de esta realidad, porque nuevamente ya existe, se propone un mecanismo para formalizar, ¿no? Para que las personas tengan una correcta remuneración, para que puedan acceder a los beneficios sociales, tal como lo hace un trabajador en el empleo adecuado. Ustedes saben que es un desafío enorme tener un empleo adecuado en el país. Entonces, esta reforma va a beneficiar a quienes hoy no tienen un trabajo formal. No significa y no va a afectar a quienes ya tienen un empleo formal. Quienes ya tienen un empleo formal y gozan de ese privilegio que es escaso en Ecuador, no va a cambiar nada. Es justamente para este sector de la población que no tiene trabajo, que un trabajo adecuado y que tiene que trabajar por horas para poder, digamos, sustentar su vida. Y es Pero a estas ya hay personas. una base, o sea, ya hay una, porque estaba leyendo que, por ejemplo, para el sector petrolero va a haber una base de $7.20, se habla después de $3 con algo, entonces sí creo que le hace falta tal vez al gobierno nacional poder aclarar esta duda antes de llegar el domingo a las urnas y saber realmente por qué vamos a ir a votar este 21 de abril. Lo más importante es saber que el trabajo por horas va a beneficiar a aquellos trabajadores que ya hoy trabajan en la informalidad y que no tienen acceso a los beneficios sociales. Esta reforma va a permitir que lo tengan y sí, es importantísimo que estos detalles estén muy claros en el reglamento, pero al final del día el objetivo de la reforma es darle estabilidad al trabajador que hoy tiene y sobre todo protección a los que hoy trabajan por horas y no gozan de esa protección. Las 9:56 minutos. Ariana, ahora, las preguntas no son fáciles de entender. Y yo he hablado con personas con educación universitaria
Y entonces dicen la pregunta tal y remítase Yo les estoy analizando sí, y ahí me sí, quedé toda una tarde. o sea, a ver, seamos muy sinceros, ¿no? Es verdad. Sí, Y todos tienen sus, viendo las redes sociales. además, pues que hay que remitirse no es el reglamento, como Anexo. los anexos, Al perdón. anexo. Entonces, aquí se juzga en el Ecuador más o menos como un plebiscito, es decir, si la gente está de acuerdo o no con el gobierno de turno. Sí. Esa es la gran verdad, ¿no? El gobierno anterior hizo la consulta cuando ya estaba en sus momentos más bajos, entonces todo se salió no, en preguntas que debieron haber sido sí, porque eran la mayoría obviamente convenientes. Acá yo también creo, la gran mayoría de las preguntas son convenientes. Eh, y el presidente Daniel Noboa tiene una alta aceptación, pero por ahí veo, y yo no sé si es una percepción mía y de un par de encuestadoras que no son cercanas al gobierno, que dicen que hay dos preguntas que tienen dificultades, o sea, que están ahí, que es una, la del trabajo por hora, por ejemplo. Eh, tema que siempre ha sido, pongámoslo de esta manera, discutido, ¿no? Porque las centrales sindicales no están de acuerdo, no están de acuerdo los ciertos gremios tipo la UNE, en sí, grupos partidos de izquierda también. Y la realidad es que es un gran tabú, ¿no? Porque mientras tanto no le dan a la gente la oportunidad de tener más trabajo. Entonces, ahí quisiera enfocarme nuevamente. Tú ya se lo contestaste a Romina, pero ¿cómo explicarle a la gente que sí le van a pagar sus vacaciones, que sí le van a pagar el décimo, que sí, que no van a ser perjudicados con el trabajo por hora? Definitivamente la situación del país no es fácil de entender. Estamos viviendo un contexto que nunca antes estamos viviendo y en ese contexto aparece esta consulta que también es parte de este nuevo capítulo que se está escribiendo en la historia del Ecuador. Nunca nos imaginamos tener que enfrentar a una consulta de este tipo. Nuevamente, las situaciones lo apremian. Contextos sumamente difíciles necesitan respuestas concretas. Pero creo que si no se plantean esas reformas, que si no se plantean esos mecanismos que hoy se están planteando, porque es importante ver a la consulta en su totalidad y no solo por preguntas aisladas, si no lo hacemos, el país no tendrá una segunda oportunidad. Y esta es la oportunidad que tenemos para consolidar lo que se ha venido haciendo y para seguir consolidando ese país de paz y que sea sobre todo a largo plazo, ¿no? Al ofrecer opciones de empleo formal con contratos claros y protección laboral, se podría mejorar la seguridad económica y social de esta comunidad. Incluso en el momento de inclusión de variables de orientación sexual e identidad de género en los registros administrativos y censales de un paso importante hacia la visibilidad y el reconocimiento de las necesidades específicas. Entonces, es muy importante las preguntas que se están planteando en este momento y también creo que nosotros como ciudadanos también tenemos, y esto ya no lo hablo como autoridad, ni como politóloga, sino más bien como ciudadana que antes de estar en el sector público se dedicaba a esto, pero creo que todos tenemos una corresponsabilidad de socializar el contenido de la consulta y no verlo y no politizarla, como lo mencionabas un momento, porque esto no se trata del gobierno, esto se trata del país. En este momento nos estamos jugando el futuro del país. Y es muy legítimo que alguien quiera votar a favor o en contra, pero lo más importante es que nos acerquemos a votar con un criterio propio y con la convicción de que estamos votando en función del país que queremos ver. Si queremos un país más seguro, si queremos un país con mayor empleo, si queremos un país con mayor prosperidad, o queremos un poco continuar eh, con las dificultades que se tienen hoy para combatir estos problemas que nos aquejan. Entonces, es importante que acudamos a las urnas con la convicción de que queremos un país mejor, pero sobre todo con un criterio formado por nosotros mismos, que no venga por voy a votar a favor o en contra porque estoy a favor o en contra del gobierno, o porque tal persona me dijo que tengo que votar de esta manera, porque así nos hacemos funcionales a los males que aquejan este país, ¿no? No podemos votar solo porque alguien nos dice tienes que votar de esta manera. Tenemos que hacer el ejercicio ciudadano de O como dice Ariana, o porque me cae bien o me cae mal Estoy a el favor presidente de turno, sin sin saber, razón, sin sí, sí, razón, sin una sin una razón. razón. yo creo que la razón que tengamos para votar a favor o en contra tiene que venir del criterio
de nosotros mismos. Y también tener en cuenta de que esto no es del gobierno, porque finalmente este gobierno se acaba en un año. Pero Sí, justamente. el problema del narcotráfico, del crimen organizado, de la inseguridad, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, va a continuar. Va a continuar quien quiera que se siente en el sillón presidencial. Claro, lo que hay que es combatir, irlo disminuyendo, ¿no? Exacto, Claro. hay que sentar esos mecanismos para que esto sea sostenible a largo plazo. Esto no solo va a beneficiar, digamos, no es un beneficio para este gobierno, es para todos los ecuatorianos. Y hay que dejar de pensar en esa forma política de ver la consulta, porque esto finalmente van a ser políticas de Estado, que van a estar a largo plazo, ¿no? Entonces es importante tener esas dos cosas en presentes, ¿no? No es un tema de gobierno, es un tema A largo plazo. de largo plazo y sobre todo por el país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las siguientes generaciones que vienen, si queremos darle un país más seguro, si queremos darle un país con las bases del desarrollo. Y por otro lado, creo que es muy importante que acudamos a votar nuevamente con un criterio propio. Y eso es corresponsabilidad de todos como ciudadanos, socializar el contenido de la consulta, poner estos temas sobre la mesa. Siempre se dice que no se tiene que hablar de política en la mesa, que no se tiene que hablar de religión o deportes. Yo sí creo que se tiene que hablar de política en la mesa, porque finalmente si nosotros no nos hacemos cargo de la política como ciudadanos, entonces ¿quién lo va a hacer? Se lo vamos a dejar y, nuevamente, esto lo hablo como ciudadano y no como autoridad, los políticos no tienen que ser los únicos jugadores en la política. Nosotros los ciudadanos tenemos que hacerlo y parte de eso es hablar de estos temas en nuestro entorno, socializarlo, eh, porque finalmente eso es la maravilla de los mecanismos de democracia directa como una consulta popular, ¿no? Ante un proceso histórico que está viviendo el país, nos están dando la oportunidad de ser parte de ese proceso histórico. Y parte de ese proceso histórico tenemos la responsabilidad de llegar a la urna con toda la información posible y votar con el convencimiento propio. Sí, justamente por eso la primera pregunta de la consulta popular a mí me llamó la atención, la he leído mucho y creo que también cuando pase este gobierno, si cae en un mal gobierno, podría ser peligroso. Hay que analizar definitivamente todas las preguntas y Así votar es. a conciencia y votar a futuro. Vamos a ir con el licenciado Julio Ayala y sus últimas preguntas para la ministra Ariana Tanca. Como usted sabe, aquí en Atalaya tenemos una corte de amistad y de que fue fundada en su momento por el licenciado Rodolfo Vaquerizo Blum, el varón de lengua larga. Entonces, a mí me dicen el duque porque yo estaba en Emapac, entonces decían el duque de Aguamala, en broma. Juan Carlos Sánchez, el marqués, no podemos decir más, pero bueno, de Pebrava, y así, a Rafael Cuesta, el conde, la esférica Panza. Bueno, Alcides es el cónsul embajador de Rocafuerte, que no está aquí, está en Rocafuerte justamente, y Ariana es la princesa de Atalaya. Ella es la princesa de Atalaya. Así que, y esperamos que cuando termine su función, porque la función pública es una conscripción y ella la está haciendo, cuando termine su función pública, en el momento que eso se dé, la princesa Atalaya vuelva aquí también a la radio como gran politóloga que es. Ahora sí, adelante, Julio. Gracias, Andrés. Ariana, dígame usted una cosa y como politóloga le hago la pregunta. ¿Usted cree que lo acontecido con México ayuda o va en contra de las aspiraciones del gobierno en cuanto a la consulta? Yo creo que lo sucedido con México, ya la Cancillería y el presidente han hecho pública su postura y creo que es importante y un poco tener en cuenta que nuevamente esto, la consulta no se trata a favor o en contra del gobierno o un ajedrez político. Es importante que nosotros como ciudadanos veamos a la consulta como lo que es el proceso histórico ante un contexto histórico que está viviendo el país y hoy tenemos una herramienta para hacerle frente a todos esos problemas que hoy nos aquejan y esta es la oportunidad que tenemos para recuperar el país y consolidar esa recuperación que se ha estado trabajando desde el gobierno nacional en los últimos 6 meses. Sí, pero el gobierno presenta la consulta y la presenta para perderla o para ganarla. Naturalmente se presenta para ganar en todas las preguntas, pero nuevamente, creo que el tema de México es un proceso que ya la Cancillería y el presidente han anunciado su postura y creo que como ciudadanos lo responsable es ver a la consulta como la consulta, no así
como un ajedrez político, porque nuevamente esto no se trata de este gobierno, no se trata de México, no se trata de todo lo paralelo o toda la coyuntura externa a la consulta, sino el proceso histórico. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, que finalmente es hacerle frente a la inseguridad que está viviendo el país. Pero ¿usted cree que la mayoría de los ecuatorianos entiende esa postura suya, esa de que veamos la consulta como consulta y que no tiene ninguna relación con las cosas que le pasan, por ejemplo, al gobierno, en este caso, la ruptura de relaciones con México, el quiebre del RC5, esas cosas no Definitivamente. influyen bajo ninguna circunstancia? Yo me atrevería a decir que el pueblo ecuatoriano es muy sabio. Y hoy la mayoría de ecuatorianos quiere un país más seguro, quiere un país con mayor empleo, quiere un país donde haya justicia y no haya impunidad. Y finalmente, esa es la prioridad que tienen los ecuatorianos y esa es la respuesta, la consulta popular es la respuesta que le está dando al gobierno. Y recordemos que dentro de la escala de preocupaciones ciudadanas, primero va a estar pues que tengamos seguridad, que tengamos empleo, que podamos ir a dejar a nuestros hijos a las escuelas con total tranquilidad, que podamos caminar antes que todo lo que está sucediendo en la política, ¿no? Entonces es importante siempre recordar que, que el pueblo ecuatoriano es sabio, ¿no? Y no hay que un poco subestimar lo que está pasando en este momento. Y lo vivimos en territorio, lo vamos cuando visitamos los cantones de este país, el apoyo que recibe el presidente. Y es justamente por eso, porque le ha dado una respuesta a los problemas, una respuesta concreta a los problemas que tiene este país. El pueblo ecuatoriano es muy sabio, dice usted, ¿no? Pero eso es cuando uno está en el poder, cuando lo pierde o cuando no lo gana, no es sabio. El señor papá del presidente actual perdió creo que 5 veces las elecciones. Entonces, ¿era sabio el pueblo o se equivocó? Yo creo que eso es un revisionismo histórico que no viene al caso. Aquí lo importante es la inseguridad que está viviendo el país, la falta de oportunidades que vive el país y la consulta que se ha puesto como una opción para que los ciudadanos ecuatorianos se pronuncien sobre aquello. Nuevamente, confío, porque nuevamente una consulta no se elabora desde los intereses, digamos, que está buscando el gobierno, se lo elabora a partir de los problemas que tiene el país, que son evidentes, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la falta de empleo. Y eso es lo que se propone combatir en la consulta y eso es lo más importante. Confío y sé que la mayoría de los ecuatorianos no quiere seguir con el país que está ahora. Más bien quiere consolidar ese nuevo Ecuador que se está construyendo hace 6 meses bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa. Romina, continúe con el diálogo, por favor. Las 10 de la mañana con ya 9 minutos, 10 con 9 en Atalaya. Ministra, y cambiando un poco de tema, ¿nos puede contar en estos 6 meses qué ha realizado el Ministerio de la Mujer? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que se vienen para este año que queda? Bueno, en estos casi 6 meses de gestión, la verdad, hemos avanzado bastante. Hemos convocado al Sistema Integral Nacional para Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer. Nos convocamos las 22 autoridades que conformamos el sistema, aprobamos un plan de trabajo por unanimidad de todos los delegados. Asimismo, firmamos 27 convenios con las casas de acogida y centros de atención integral que le dan una oportunidad a las mujeres y salvan vidas, que las salvan del ciclo de la violencia. Asimismo, en marzo, el 7 de marzo, firmamos en Sangolquí el decreto 192, un decreto que la sociedad civil, las casas de acogida y centros de atención integral estaban luchando por más de 14 años y bajo el liderazgo de este gobierno, pues finalmente se firmó el decreto 192. Asimismo, continuamos con el proyecto de inversión de los centros Violeta. Estamos repotenciando nuestros servicios de protección integral, que tenemos 41 a nivel nacional. En esos servicios de protección integral damos asistencia legal, psicológica e intervención social. Y asimismo, también estamos trabajando en el área de derechos humanos, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el primero que tiene el país, nunca antes había hecho. También desde nuestra subsecretaría de diversidad estamos trabajando en el Plan de Acción de Diversidad, donde tenemos 150 acciones e indicadores que las diferentes instituciones públicas tienen que poco a poco ir cumpliendo para asegurar
pues un país inclusivo. Asimismo, también a nivel de materia de derechos humanos hemos capacitado ya a casi 1.400 personas, tanto estudiantes como funcionarios públicos. También estamos liderando el proceso de empresa segura, que es un sello que se le da a las empresas, el más alto reconocimiento para las empresas que tienen políticas de igualdad de oportunidades y espacios libres de acoso. Y bueno, eso es un poco lo que hemos estado trabajando en estos 6 meses. Que realmente es importante, sobre todo la última parte de los espacios laborales que estén libres de acoso, porque la realidad que vive el país es alarmante. No se habla mucho todavía, pero el acoso laboral es una realidad bastante impresionante en el país. Muy grande y muy fuerte. Así es. Sí. Y el decreto que se firmó, ¿de qué se trata, ministra? El decreto 192 declara como servicios esenciales para el Estado lo que hacen las casas de acogida y centros de atención integral. ¿Qué son las casas de acogida y centros de atención en lugar? Son espacios que reciben a mujeres que huyen del círculo de la violencia, las acogen y les dan una segunda oportunidad de vida. Entonces, este decreto lo declara como servicios esenciales, tal como es la salud, tal como es la educación. En efectos prácticos, ¿cuál es el cambio? Por ejemplo, antes, cuando existía un conflicto, por ejemplo, un estado de excepción, o se declaraba en emergencia X sector, se le daba prioridad a ese sector. Y podría un poco, digamos, el resto de sectores quedaban relegados en cuanto a asignación de presupuesto por la necesidad apremiante que puede suponer un estado de emergencia. Hoy, los servicios que dan las casas de acogida y centros de atención integral son considerados igual de importantes que la salud y la educación. Por tanto, en un contexto en que estamos viviendo, los recursos que se le asignan no se verían afectados o no se asignarían a otra cartera de Estado momentáneamente, justamente porque son esenciales. Y asimismo, eso permite que las casas de acogida y centros de atención integral tengan financiamiento permanente durante todo el año, ¿no? Y eso ya se venía haciendo. En febrero firmamos los convenios que antes te decía, donde se asignan 2.6 millones para las 27 casas de acogida y centros de atención integral que tenemos en la red. ¿Se tiene previsto tal vez en el próximo periodo, si el presidente es reelecto, aumentar ese presupuesto? Porque la realidad del país es que se necesita. De acuerdo, justamente el presidente públicamente se comprometió a hacerlo en la firma de ese decreto. Perfecto, muchísimas gracias. Una última inquietud para la ministra Ariana Tanca. En el caso de la pregunta sobre el arbitraje internacional, que es otra de las preguntas que ha tenido, no sé por qué, pero ha tenido en el pasado, más que preguntas, temas que han tenido algún tipo de polémica. Los arbitrajes internacionales realmente es la única manera de que venga inversión extranjera importante al Ecuador. Porque, seamos claros, una gran empresa, digamos Microsoft, por decir, o Apple, no sé, cualquier gran empresa o de en otra rama, si lo ponen, lo someten a los jueces del Ecuador, saben que no hay seguridad jurídica. Exacto. Entonces, es que si hay una dirimencia en un contrato de estos APP ¿no? que se hace públicos privados, o como antes se les decía, concesiones, o en cualquier contrato con el Estado, petroleros, por ejemplo, pues si hay arbitraje o jueces locales, no hay seguridad. Y por ende, dificilísimo que haya inversión. Entonces, veo que en esa pregunta también hay un poquito de ruido, Sí. Ariana. Estoy de acuerdo que ese trabajo con horas hacen ruido justamente porque hay mucho más mito o narrativas alrededor y no tanto lo que en realidad benefician este tipo de mecanismos. Y el arbitraje internacional, ¿qué es lo que permitiría? Seguridad jurídica para el país. Y recordemos que cuando se habla de arbitraje es acuerdo mutuo entre las partes. No es que se impone la empresa sobre el Estado o viceversa. Es un acuerdo donde las partes pueden solventar un eventual problema. Y es justamente esa seguridad jurídica lo que protege no solo a la empresa que quiere invertir en el país, pero también al país, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora cuando se anularon unilateralmente los tratados bilaterales de inversión? Este año el país le toca pagar millones de dólares por ese tipo de acciones, ¿no? Entonces el arbitraje internacional también protege al país de esos laudos, de esos, le permite al país tener una hoja de ruta ante un eventual problema, que puede que no pase. Uh-huh. Entonces sí es una herramienta
que la tienen varios países del mundo, e incluso varios países que tienen altos niveles de protección social. O sea, no es excluyente, es lo que voy. No es excluyente tener un país que tenga protección social y una mirada muy social y que también se proteja la inversión, porque finalmente proteger la inversión en el país es proteger al país, también proteger a los ciudadanos ecuatorianos que trabajan en esa empresa. Entonces, es un mecanismo que asegura o que protege la inversión en el país, que da estabilidad, que da seguridad jurídica, porque ¿qué es lo que pasa? Se quiere invertir en Ecuador, pero todos los días leemos en la noticia que hay jueces corruptos. Sí, Y entonces, y no hay posibilidad de tener un tercero imparcial o una cancha nivelada para solventar cualquier tipo de dirimencia, ¿no? Exacto. Y que finalmente es eso, poder arreglar un problema en igualdad de condiciones tanto para el Estado como para la empresa. Y es eso, y es un eventual problema. Puede ser que no suceda. Claro, no es que es algo que ya, sino es Y un es eventual problema. un eventual problema y se llega a un acuerdo entre las partes. Y si no hay acuerdo entre las partes, pues se sigue trabajando hasta que se pueda llegar a un acuerdo en que ambas partes se sientan conformes con lo que se va a realizar. Incluso como parte de ese acuerdo se puede decir, yo quiero que cualquier problema se trate en los juzgados de Ecuador. Y se puede negociar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, es importante verlo de esa manera. O que se pueda arbitrar en un centro de arbitraje de Ecuador. Exacto. Sí, también, un No centro necesariamente arbitral. el Estado, puede ser centros de arbitraje independientes, como existen muchísimos, y aquí las empresas se utilizan. Eso ya se está haciendo en Ecuador. Y hay profesionales excelentes que se dedican a esto. Entonces, no se trata de una imposición o de que automáticamente el país va a estar de rodillas ante la empresa extranjera o que automáticamente vamos a perder soberanía. No se trata de eso. Más bien es, en un eventual problema, hasta el país se puede proteger de una manera mucho más eficiente de cómo pudiera pasar ahora. Totalmente de acuerdo. Gracias a la politóloga Ariana Tanca Maquiavelo por estar con nosotros, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. No le quitamos más tiempo, sabemos que tiene una agenda full y nos vamos a ir a la pausa. El día domingo nosotros vamos a tener un programa, bueno, una programación durante todo el día, así que la vamos a estar molestando. Por Zoom o por teléfono, yo sé que es un día complicado, pues Con no. mucho gusto, y es importante saber que la consulta se presenta para que gane el país y no para que gane el gobierno, y vamos con esa convicción a votar. Muy bien, gracias, Ariana. Nos vamos a ir a la pausa comercial.